Todo lo poco es mucho si lo ponemos en manos de Jesús. Todo lo poco se hace mucho si lo ponemos en las manos de Jesús. Ustedes y yo hemos estado siguiendo la carta de San Pablo a esta congregación que estaba allá en suelo de Turquía. Una congregación salida del ocultismo, donde tienen que haber sufrido espantos de toda naturaleza. Y llegó hasta ellos el mensaje más glorioso que una persona puede escuchar, aceptar, creerlo y vivirlo, el Evangelio de la gracia de Jesucristo. El poder de Dios para salvación y transformación de los individuos, no importa quién sea o cuál hayan sido las circunstancias que le vivió en el pasado. San Pablo, estuvimos viendo, les escribe esta carta para que conozcan la riqueza de la herencia que han recibido. Esta gente no podía ni imaginar las cosas que San Pablo le dice, como nosotros esta mañana nos cuesta entender todo lo que la Biblia nos dice en esta carta. Pablo habla de cosas que Dios ha hecho por aquella gente y por nosotros que nos desafían la imaginación. Se nos hace difícil comprenderlo y es lógico. Nuestra mente finita no alcanza a medir la magnitud de la grandeza de lo que es el ser infinito de Dios. Las cosas que nos habla parecen un imposible, parecen un absurdo. Y es por eso que creo que la gran mayoría de los creyentes tardamos muchos años hasta que empezamos a comprender el alcance de lo que es la salvación que Cristo nos ofrece. Tantas veces empezamos pensando, bueno, me quiero salvar del infierno, por eso acepto a Cristo. Y muy bien, pero créanme que esa es apenas la puerta de entrada. Luego hay un camino que se extiende hasta el infinito y hasta los siglos sin fin de la eternidad. Porque el que conoce a Cristo hoy va conociendo cosas cada vez más gloriosas del ser de Dios y cada vez son de gloria en gloria y cada vez más hermosas y realidades que si yo se lo hubiera contado cuando andaba sirviendo al enemigo, usted me hubiera dicho es imposible. Y después de 20 años en la vida cristiana me va a decir, pero es imposible. Y después de 50 es imposible. Pero aquí está para el alcance de todo el que lo quiera percibir, creer que hay cosas que Dios tiene para usted y para mí, que realmente lo poco se hace mucho si lo ponemos en las manos de Jesús. Aquí el apóstol Pablo está cerrando esta sección. Le ha dicho a los creyentes todo lo que Dios ha hecho por ellos. Que el Padre los escogió en la eternidad pasada. Que el Hijo murió por ellos para darle redención, el perdón de los pecados. Que el Espíritu Santo ha venido para sellarles y hacerles la propiedad de Dios para siempre y que nadie los podrá arrebatar de la mano del Padre. Les ha venido a recordar que, primera oración, que Dios quiere verlos llenos de entendimiento, porque ahora mientras caminamos con este mundo, al mismo tiempo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo y tenemos toda la autoridad y el poder que nos ha sido dado por la venida del Espíritu Santo. Luego les va a explicar de lo que eran y lo que son, y que antes eran gentiles y judíos, pero ahora es un nuevo plan, una nueva familia que el Espíritu Santo ha unido y que por lo tanto salimos a hacer guerra espiritual, a conquistar los enemigos que nos quieren robar el gozo, la propiedad más grande que Dios nos ha dado. Y entonces al final de este párrafo, una vez más el apóstol ora. Y eso lo analizamos la semana pasada. Básicamente que él pidió por 5 cosas. Que sean fortalecidos en el ser interior. Que habite Cristo en sus corazones por la fe. Que estén enraizados en el amor de Dios, que puedan conocer todas las dimensiones del amor de Cristo y finalmente que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y les dije, no voy a analizar toda la oración en este día, la semana pasada, porque la doxología que cierra los últimos 2 versículos tienen tanta carne
que es imposible para la mente humana comprender todo lo que contiene. Vean ustedes. Acá el apóstol va a decir, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Ponga el freno ahí por un momento. Capítulo 1 comenzó diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y ahora concluye, y aquel, a esa misma persona, a ese mismo ser de gloria infinita, de poder que trasciende el universo, a Él que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente. Acá el apóstol Pablo usa una palabra muy interesante. Dice que Él es poderoso. En este mundo hay mucha gente que tiene poder, tienen plata. Otros tienen el poder del nombre, de la fama, de la posición. Pero acá, cuando nos acercamos a Dios, ustedes y yo nos tropezamos con el problema que nuestra mente no nos ayuda. Cuando Dios habla de poder, nos está dando a entender que tiene poder ilimitado. Nos está dando a entender que tiene realmente una capacidad que trasciende lo que nosotros podemos comprender. Es algo que no hay palabras, es sencillamente imposible. Sospecho que muchas veces la gente nos mira y dice, pero oiga, usted dice que si Cristo viene a mi vida yo voy a ser Spider-Man, Superman, Batman. No, vas a ser más grande que ellos. Esos son cuentos de la imaginación. Pero el creyente en Cristo se le abren posibilidades que son enormes. Ya voy a explicar un poquitito. Y en este caso nos dice, puede ser, pero mucho más abundantemente. Ustedes y yo nos acercamos a Dios y somos como aquel indígena que había vivido toda su vida en la mitad del continente aquí. Y un día alguien le habló de las maravillas que hay en el océano, de lo que es el amanecer cuando el sol sale y rompe con sus rayos el horizonte y los colores de las nubes y la magnitud y lo que es la gloria de un océano. Y cuando aquel nativo llegó y vio el océano, dijo, yo quiero que mi tribu conozca lo que es el océano. Tomó un cacharro, sacó agua del océano, lo llevó a la tribu y les dijo, tomen, miren, esto es el océano. ¿Captó la historia? Así somos nosotros con Dios. Exactamente iguales. Dios nos habla de cosas que ustedes y yo decimos, y decimos, aquí está el océano. Por eso el apóstol Pablo usa esta expresión, al que es poderoso para hacer mucho más abundantemente. Nosotros estamos acostumbrados a llorar la miseria. ¿Cuántos de ustedes crecieron en un hogar que decían, papá, quiero esto para Navidad? Sorry, hijo, no hay. Quiero esto, no hay. Quiero esto, no hay. Nada. Y acá tenemos a alguien que nos dice el apóstol Pablo, tiene para hacer, pero abundantemente mucho más. ¿De qué? De lo que le pedimos o inclusive llegamos a concebir. Esto sí que es raro. A medida que ustedes y yo nos convertimos a Dios, lo primero que nos enseña alguien, un buen pastor o el Espíritu Santo, que es mejor que el mejor pastor, es que cuando Él viene a nuestra vida, enseguida empezamos a doblar rodillas sin que nadie nos enseñe. Ustedes y yo empezamos a orar, empezamos a buscar el rostro de Dios. Y no es una carga ni una penitencia, es un deleite. Porque la oración es hablar con el mejor amigo y cuando comenzamos a orar vemos que Él contesta nuestras súplicas de una manera notable. Y comienzan a aparecer milagros y cosas portentosas. Y el creyente cada vez ora más y más y más y más. Pero a pesar de los años, siempre hay como una nube que nos envuelve. Pedimos, pero nuestra mente no da para mucho. Pedimos ahí nomás. Nos dice San Pablo que aquel es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que podemos llegar a concebir.
Imaginar. ¿Usted se puso a pensar alguna vez cuál es el poder más grande que usted tiene? Es el poder de la imaginación. Porque la imaginación a usted le abre posibilidades sin límite. La mayoría de los seres humanos este poder no lo conocen. No saben el poder que tiene la imaginación humana. Por ejemplo, si a mí me llamaran a ser el coach de la selección argentina, lo primero que les enseñaría a usar es la imaginación. ¿Saben por qué? Porque en la imaginación nadie falla. Aquí en Norteamérica, y esto no es yoga, sino que hubo algunos entrenadores que aprendieron a ver lo que es el poder de la imaginación. Y yo sé que la mayoría de los que están aquí, los Juegos Olímpicos de Invierno no les interesa, porque, claro, con la nieve que caía en Honduras y en El Salvador, ¿qué van a practicar? Juegos de invierno. Pero si usted alguna vez ve los Juegos de Invierno, sobre todo el patinaje en el hielo, las rutinas de los atletas en los Juegos de verano, esa gente se le ha enseñado a hacer una técnica y luego a practicarlo no en el gimnasio, sino cerrando los ojos y en la imaginación repetir esa rutina hasta que se haga carne y de repente lo que está metido acá cuando sale en la práctica sale perfecto. ¿Cómo les digo si yo le enseñé a Messi a patear tiros libres? Y le dije, aprendiendo de Diego que me enseñó a mí, vos tenés que poner el cuerpo en este ángulo, tenés que venir en esta carrera y la clave es patear y con la pierna tiene que seguir, no la tuerzas. Le pegás a la pelota y seguís y de esa manera hace la curva, pasa y entra. El atleta verdadero, cuando escucha eso, en la casa, con los ojos cerrados, empieza. Y practica y se ve llegando esa pelota y la patea y la pelota vuela y entra exactamente en ese lugar imposible. ¿Ustedes creen que eso se puede hacer? Eso es lo que todos los atletas hacen. Eso es lo que la mayoría de los cristianos no hacen. Porque no comprenden hasta dónde llega el poder de lo que Dios puede hacer con tu vida y con la mía. Estamos limitados. Y nos enseñaron a orar, Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Muy bien, es un lindo comienzo. Pero tú no te pusiste a imaginar todo lo que Dios puede hacer con tu vida, mucho más allá de lo que humanamente es posible. Es por eso que quise usar la historia del milagro que el Señor hizo en aquel día en las aguas del mar, en las orillas del mar de Galilea, cuando multiplicó por su poder lo que era un lunch miserable de un niño y con él alimentó toda una multitud. Ahí tienen el mejor ejemplo de lo que poco se puede hacer mucho si está en las manos de Jesús. ¿Vieron la historia? Es muy simple. El Señor está en el punto máximo de su popularidad. Las multitudes le siguen por todas partes, le oprimen. ¿Por qué? Porque ven los milagros, ven que el Señor toca y se sana a la gente. Y todos quieren recibir el toque de Jesús. Y en este caso, cuando ve la multitud, el Señor decide darle una lección práctica a los discípulos. Y les dice, bueno, muchachos, esta gente tiene hambre, vamos a darles de comer. Lárguense a la tarea. Y no tenían nada. Aquella multitud les tomó de sorpresa y la primera reacción en el horizonte humano es 200 denarios ni para un bocado. Señor, en este lugar McDonald's no está. Y aunque los trajéramos a todos a McDonald's, les queda chico McDonald's para darle de comer a semejante multitud de personas. No hay caso. ¿Cómo se te ocurre semejante idea? Poner un banquete a las 6 de la tarde cuando no tenemos nada. Lo poco, no tenían nada. Entonces ahí aparece el otro Andrés,
que no sé, debe haber andado buscando. A ver qué tenés vos, a ver qué tenés vos, a ver qué tenés vos. Y aparece este niño que se ve que ¿no? Tenía el lunch de un chico pobre. Eran posiblemente unas sardinitas ahí, sacadas del mar, un par de pancitos de cebada, el que ustedes y yo conocemos, plano. Y dice, acá hay un chico que tiene esto, pero ¿qué es esto para alimentar esta multitud? Y ustedes ven lo que hizo el Señor. El Señor no despreció aquello que era chiquitito e insignificante. Cuando aquel niño lo puso en sus manos, el Señor lo aceptó. Lo bendijo y por su poder milagroso comenzó a multiplicar hasta bendecir y bendecir y bendecir. Y cuando la fiesta terminó, 12 canastas llenas de panes fueron recogidos. Realmente que lo poco es mucho si lo ponemos en las manos de Jesús. Ahora usted escucha esa historia y dice, ¿y en mi caso, pastor? Bueno, queridos, yo temo que la gran mayoría de la gente que se sienta en la iglesia no viene a buscar una revolución. Escuchan por años y escuchan y no pasa nada. Otros escuchan un poquito y tienen un poquito más de fe y hacen algo. Otros crecen y están sedientos de la gloria de Dios y se aventuran. Y el Señor comienza a utilizarlos de una manera que dicen, ¿cómo es posible? Ese tipo tiene que ser un lucky guy. No, en Dios no hay nadie lucky. Esta gente que dice, Señor, acá tú dices que tú puedes hacer mucho más abundantemente que todo lo que yo te pido o lo que yo puedo concebir con mi imaginación. Si eso es cierto, Señor, entonces yo voy a empezar a pedirte cosas grandes. Hay gente que en este momento, perdonen la palabra, están embromados. Y están embromados porque quieren estar embromados. Porque no tienen fe para conocer a Dios. Dios no creó al ser humano para ser un miserable, enfermo, desnudo, destituido. Dios te creó para la gloria suya. Y la desgracia más grande que tiene un ser humano es vivir sin Dios. Porque entonces vive recogiendo las migajas que te tira el diablo. Y tu vida sin Dios es un infierno permanente y continuo. No tienes esperanza, no tienes sanidad, no tienes amor, no tienes nada. Eres un miserable que caminas por las calles desnudo, ciego. Te haces el arrogante y el pesado, pero por dentro llevas un dolor y una miseria indescriptible. Así es el ser humano sin Dios. Te sientas en la Casa Blanca, tienes millones, tienes fama, pero por dentro gimes. Y Cristo quiere venir a tu vida para cambiar el infierno en el cielo. Quiere venir para hacerte una persona nueva, transformada y radiante. Quiere llevarte al lugar que el diablo te robó y que el Hijo de Dios, a precio de su vida, recuperó para ti en la cruz del Calvario. Y Cristo quiere verte triunfante y vencedor. Es por eso que los creyentes vamos creciendo a medida que le conocemos de asombro en asombro. Él es bueno, es maravilloso. Esta semana creo que se han escuchado las noticias. Domingo pasado, hermana Mayra nos dijo, mañana me operan. No sé qué pasó, lo mandaron de vuelta, ni solo falta la operación. Otra de las hermanas, cáncer metastizado, volvió diciendo, los médicos dijeron no hay cáncer. Raúl, no sé si estará acá esta mañana, tuvo un trasplante de pulmón. Eso no es cosa chica. El domingo pasado estaba en el hospital. Salió con el médico diciéndole, nunca habíamos visto una recuperación así. ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque hay gente que tiene el valor de pedir
sabiendo que hay alguien que puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos. Me asombra la imbecilidad del ser humano. Cuando el pastor a ti te invita a orar, tú tendrías que venir corriendo de rodillas, porque entonces te pones delante de la presencia del Dios vivo y todo se hace posible. La oración no es una escapatoria, es para gente de valor y de vigor. Estamos llenos de gente cobarde que no tiene nada, no tienen pasión por vivir. Dicen que aman a los hijos. Es mentira, porque jamás oraron por ellos. En esta mañana le quiero decir a todos los que están acá que si tú vives pensando en el pasado, eres un perdedor. Te invito en este día a que mires a Cristo y ganes el futuro que Él te ofrece. Te digo en este día, deja ya tu miseria. Deja tu ignorancia, deja de llorar por los que te ofendieron. Comienza a perdonar en el nombre de Jesús. Comienza a vivir una vida nueva. Cuando el pastor te dice, ven a Jesús, invítalo a que te llene de su gloria. Ven a Jesús corriendo. ¿Qué quieres? Estoy harto de la gente que me dice, pastor, ore por mí. Pero después van y hacen las mismas decisiones estúpidas que han hecho toda su vida. ¿Eres tú uno de esos? Cristo te quiere en esta mañana transformar. Pablo dice, y aquel, bendito sea el nombre de Jesús, que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos. A Él sea gloria. A Él sea gloria. ¿Dónde? Como dice el último versículo. En la iglesia. En la iglesia. Ah, mis hermanos. Qué torpeza que en la mayoría de las personas en este punto. Muchos quieren ser bendecidos solos. No. Tú tienes que ser parte de la iglesia. Dios no quiere llaneros solitarios. Demos gracias que Él concede nuestras peticiones tantas veces cuando no las merecemos. Ese es su amor y su gracia. Pero mi querido, el plan de Dios es la iglesia. Es su familia, es su ejército. Si tú conoces a Jesús, tú te enrolas en la iglesia. Y tú vas a querer estar en el lugar donde Dios envía su bendición y su vida eterna. Alguien me va a decir, ay, yo puedo adorar a Dios en el parque. ¿Sabes qué milagro vas a tener en el parque? No vas a tener nada. Dios contesta cuando su pueblo gime unidos. El ser humano, por su naturaleza, es el ser humano más diabólico que hay. ¿Por qué? Porque somos arrogantes hasta lo último. ¿Por qué no oras tú? Porque eres un arrogante sinvergüenza. Te las crees que te las puedes con tu poder y te burlas de Dios. No vas a poder. Va a llegar un momento que Dios te va a arrancar las muletas y te va a tirar de boca al suelo y vas a tener que confesar, tú eres Señor, tú eres Dios, tú eres omnipotente y necesito tu perdón y tu ayuda. Si ese día no llega a tu vida, te vas a perder para siempre. Vivimos un día cuando tengo que ver si estoy de acuerdo con Dios. Un día te vas a arrepentir si saltas a la eternidad sin el Salvador de tu alma. Por eso en esta mañana, al estar aquí, les quiero lanzar una invitación. ¿Qué vamos a hacer con esta exhortación del apóstol Pablo? ¿Qué vas a hacer? Gracias, Carlos. Estoy bien. ¿Qué vas a hacer? Vas a venir y vas a salir de aquí como siempre. Nada esperaste, nada te llevas. Vas a seguir con la mediocridad eterna. Vas a seguir mirando al pasado con todos tus fracasos y con todos tus problemas. O en esta mañana vas a venir a Jesús y le vas a decir, Señor, líbrame, perdóname, hazme una nueva criatura, abre mi prisión, rompe mis cadenas,
Hazme una nueva criatura en Cristo Jesús. El Señor está acá y te quiere transformar. Pero tú tienes que venir. Tú tienes que venir en la actitud de humildad y de fe. Tú tienes que venir a un Dios que te acerques al trono de Él a suplicar su favor y su misericordia y su gracia. Si vas a venir de petulante, prepotente y arrogante, te quedas solo. No hay chance con nuestro Dios. Pero cuando la persona más quebrantada y humillada viene y suplica, papá, te necesito, la gloria de Dios desciende sobre su vida. Porque Dios ama a los humildes y les da gracia. Es por eso que en esta mañana, al hablar de este texto tan glorioso, dice, a Él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. ¡Ah! Un frasco de vitaminas, vamos todos juntos, amén.